Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga en este precioso domingo 31 de mayo del 2026. Estamos aquí para compartir una vez más la poderosa palabra del Señor. Así que esperamos que aquellos que puedan compartir esta palabra para que otras vidas puedan escuchar lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Espero que este día sea un día el cual pues nos hayamos podido reunir en la congregación, compartir con los hermanos y sobre todo compartir con nuestras familias, nuestros seres queridos. El tema que les traigo el día de hoy se titula No esperes recompensa del cielo desobedeciendo a Dios. Miren qué tremendo tema el que el Señor trae para el día de hoy, porque habemos muchas personas, mucho pueblo del Señor, queriendo recibir bendiciones, queriendo tener esa recompensa del cielo, pero lamentablemente caminando en la desobediencia a nuestro Padre Celestial. Así que espero que prepares tu corazón para lo que el Señor quiere impartir en esta hora. Puede ser una palabra de exhortación, pero las palabras de exhortación podemos tomarlas también como edificación, porque así nos hace pensar, meditar si estamos caminando correctamente o tal vez estamos caminando en un ámbito que tal vez al Señor no le agrada. Muchas veces creemos que por hacer la obra del Señor estamos agradándole, porque estamos predicando, porque estamos haciéndole el bien a otras personas, pero muchas veces no nos hemos puesto a pensar si estamos haciendo porque nosotros queremos hacerlo o es porque el Señor nos ha mandado a hacerlo. Y vamos a ver dos historias en las cuales el Señor le da una orden a un siervo de él, le da un mandato, pero este creyendo que lo está haciendo a su manera, pero él lo está viendo como que es algo bueno, está obedeciendo a Dios y así quiere recibir una recompensa. Pero debemos de saber de que si Dios no nos manda a hacer algo, no esperemos esa recompensa del cielo porque no lo estamos haciendo de la manera que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, sino que a la manera tal cual Él la ha establecido, de la manera tal cual Él nos ha enviado. Si Él nos manda a un lugar y dice, ve al hospital a orar por tal enfermo, y nosotros decimos, bueno, estoy haciendo la obra del Señor, voy a orar por todos los enfermos. Y muchas veces cuando nosotros no miramos la respuesta de que aquellos enfermos tal vez no fueron sanados, nos frustramos y aquí venimos a cometer pecado en empezar a decir, no, el Señor no escucha, el Señor no hizo ese milagro y alimentamos en aquellas personas que están esperando un milagro, una fe en la cual muchas veces los guiamos a dudar de Dios. Entonces tenemos que aprender nosotros a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos dice, quiero que solo vayas y ores por una persona que está en el hospital, no querramos ir a hacer otra cosa extra que no se nos envió, porque la otra persona tal vez no va a creer en el milagro o lo va a creer, pero al ver que ese milagro no se cumple muchas veces, estamos haciendo que se aleje de Dios en vez de acercarse. Entonces, por estas razones que solo Dios las conoce, es que nosotros debemos de caminar dirigidos por el Espíritu Santo, no queriendo hacer las cosas de además porque creemos que son buenas. Es bueno que oremos por todo el mundo, pero cuando hay una orden específica de Dios que dice, ve y ora o ve y háblale a tal persona, vayamos
exactamente a cumplir lo que nos encomendó el Señor y no querer hacer una cosa extra por solamente creer de que aquello también es bueno y puede servirle a otra persona. Por eso es muy importante que tengamos esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe, ¿verdad? A toda justicia y a toda verdad, como lo dice su palabra. Así que quiero leerte primeramente lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, el cual leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto es algo que Pedro le hace ver a los fariseos cuando ellos lo estaban interrogando. Y Pedro les contesta: es necesario, les dice, obedecer a Dios antes que a los hombres, porque estos hombres le estaban pidiendo de que ya no predicaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro le contestó con estas palabras: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces podemos ver que es muy importante que nosotros caminemos, dirigidos por el Espíritu Santo, el cual nos va a llevar a hacer las cosas de la manera que Dios la ha establecido. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él llenándonos de esta palabra, que sea Él redarguyéndonos, instruyéndonos y guiándonos sobre todo para poder hacer las cosas tal cual Él quiere que nosotros las hagamos. Amadísimo Padre Celestial, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos, Padre, para que seas tú, Señor, impartiendo esta palabra, Señor. Que seas tú trayéndonos el conocimiento, Señor, trayendo la sabiduría, Padre amado, para que podamos hacer las cosas correctas tal cual tú nos envías, Padre. Ayúdanos, Señor, a no querer hacer las cosas por nuestra propia voluntad, nuestros propios intereses, Señor, sino que sean los intereses de tu reino, Señor. Sabiendo, Padre de la gloria, que tú recompensas, Señor amado, Padre, aquellos que hacen tu voluntad, Señor. Bendice la vida de cada oyente, Señor amado, Padre, que esta palabra los haga traer a conciencia, Señor, si están caminando en obediencia o desobediencia delante de ti, Señor. Padre, te pido que tú los guardes, que tú los cubras, Señor, que tú los protejas, Padre. Sobre todo que les des una vida, Señor, de obediencia, de integridad, de fidelidad hacia ti, Señor. Gracias de antemano, Padre, por esta palabra, Señor, que sé que nos va a redarguir, pero a la misma vez nos va a enseñar, Señor, a hacer las cosas correctas de ahora en adelante, papá. Porque ese es tu objetivo, Señor, que nos apartemos, Señor, del camino que nos desvía para que volvamos al camino correcto, Padre. Así que gracias de antemano por tu santa y tu bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que mira, Pedro tenía entendido que era más mejor obedecer a Dios antes que los hombres, porque los hombres siempre nos van a imponer cosas de los cuales muchas veces ellos mismos no tienen el conocimiento, pero Dios, que lo ve todo, sabe exactamente lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y por qué lo tenemos que hacer. Así que a nosotros no nos corresponde, ¿verdad? Estar cuestionando a Dios por qué y el para qué y por qué hasta ahora, sino que simplemente nuestro deber es obedecer e ir a cumplir aquello que se nos ha encomendado, porque solamente el Señor sabe, el objetivo por el cual está enviando esa palabra, por el cual nos está enviando ir a hacer tal cosa. Él lo conoce todo, así que de nosotros solo depende obedecer la voz e ir a entregar el mensaje o hacer aquello que Él nos pide. Mira lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6 al 10, el cual te voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera: estoy horrorizado, dice, está horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buenas noticias,
pero no lo es en absoluto. Entonces, mire cómo comienza Pablo hablándole a los Gálatas, diciéndole de que él está en horror de ver la conducta que están haciendo estos hombres, cómo se están desviando de la verdad, creyendo que están haciendo lo correcto. Y en este tiempo hay tantos ministros desviándose de la verdad, creyendo que lo que están haciendo es correcto y están horrorizando a las personas. Entonces dice que se están apartando tan pronto de Dios, quien los llamó, dice, por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo, dice, un evangelio diferente que aparenta ser buenas noticias, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados porque a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso ángeles del cielo, les predica otras noticias diferentes de las que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repite lo que ya hemos dicho. Si alguno predica otra buena noticia distinta de las que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Aleluya, poderoso Dios. Y asimismo es, si nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios intereses, entonces como nosotros podemos decir que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, como somos hijos de Dios, pero siendo desobedientes a aquel Padre que nos da una instrucción para ir a hacer aquellas cosas que Él quiere que se haga? Trayéndolo al ámbito natural, cuando nuestros padres nos dan una orden, ¿qué es lo que espera ese padre? Que usted obedezca las instrucciones tal cual él está diciendo, pues que vaya a hacer. Muchas veces nos han hasta castigado por no haber hecho correctamente el mandado que nos mandaban a hacer. Un ejemplo de nuestra niñez, que tal vez nos decían, vayan a la pulpería y cómpreme una libra de arroz, tráigame 2 de frijoles, y usted va a la tienda o hace la obediencia de ir, pero ahí en la tienda usted pide algo que no le dijo su papá que pidiera. Tal vez le dijo, tráeme una libra de arroz, usted le lleva media libra. Tal vez le dijo, tráeme 2 libras de arroz, y usted que pidió 5 libras. Entonces vemos que ahí se toma como una desobediencia porque no se llevó al pie de la letra la instrucción que su padre le dio. Porque muchas veces en aquellos tiempos los padres calculaban la economía que tenían. Tal vez no tenían para comprar tantas cosas, por eso decía, tráeme media libra de esto, una libra de esto, y así sucesivamente les dabas esas instrucciones para calcular que no se pasara, ¿verdad?, de lo que llevaba en mano. Pero muchas veces por no captar bien las instrucciones, cometemos esos errores y traemos algo que no nos pidieron traer. Y eso lo toman como una desobediencia. No sé a cuántos de ustedes, sus padres, los llegaron a castigar por traer erróneamente un producto que no les mandó a traer y los devolvieron todavía para que fueran a cambiarlo. A mí me pasó cuando yo era pequeña, que tal vez en alguna ocasión traje algo que no me pidieron y me hicieron irlo a cambiar, porque tal vez también el señor de la tienda se confundió, que por darle a otra persona lo que ella pedía, me lo dieron a mí. Entonces podemos ver que los padres lo ven como una desobediencia y nos castigaban por eso. Pero en estos tiempos, ¿a cuántas personas les molesta la reprensión de Dios y no quieren ser castigados? Al contrario, quieren recibir
honra del cielo, aún caminando en la desobediencia. Así que presta atención a esta historia que te voy a leer de alguien que pretendió hacer correctamente lo que se le envió a hacer, pero lo hizo de su manera y no de la manera que Dios le dijo que lo fuera a hacer. Sé que tal vez muchas personas de ustedes ya han leído esta historia de Saúl. Entonces, para aquellos, ¿verdad?, que no la han leído, pero es necesario también que a nosotros se nos refresque la memoria. Podemos ver la desobediencia que le trajo grandes consecuencias a Saúl de perder un reinado. ¿Y cuál es el propósito de este mensaje? De que usted empiece a caminar obedeciendo correctamente las instrucciones que Dios le da. ¿Para qué? Para que no se pierda de entrar al reino de los cielos, porque la desobediencia sabemos que no agrada al Señor. Y aquí dice, Saúl desobedece y es desechado. Y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 15, el cual dice, a la letra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después Moisés dijo, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Miren qué importante es que una vez que nosotros venimos a ser parte del reino del Señor, ahora empecemos a prestar atención a las instrucciones que el Señor nos va a dar. Entonces le sigue diciendo aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Miren las instrucciones que le está dando específicamente. Ve y hiere. ¿Qué quiere decir hiere? Que lastimara o matara a Amalec. Y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asnos. Muchas veces podemos decir, pero que Dios tan cruel porque los niños qué culpa tienen. Debemos de saber que vienen maldiciones generacionales que ya vienen implantadas en el gen de las personas. Y estos niños tarde o temprano van a crecer y luego van a venir a querer venganza. Entonces, la maldad no se va a terminar. Y por eso era necesario para Jehová derraigar de raíz la maldad que había. Pero por una contaminación que uno deje, esa maldad se va a seguir, ¿verdad?, incrementando. Y eso fue lo que pasó aquí. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista. En Teliam, 200,000 de a pies y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Samuel a los ceneos, Dios, apartaos y salid de entre los que con ellos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y apartándose los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, y a los animales engordados de los carneros
y de todo lo bueno, y no le quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces podemos ver que aquí ya comenzó la desobediencia, porque podemos ver que las instrucciones de Dios era destruir todo, aún el rey de Amalek. Y podemos ver que aquí Saúl empieza a hacer las cosas a su conveniencia, a su favor, y queriendo disfrazarlo, el cual lo vamos a ir leyendo más adelante. Y podemos ver de que él pretendía que por perdonarle la vida a Amalek, que era un gran rey, él creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, porque dice que empezó a apartar hasta lo mejor del ganado de Amalek, cuando la instrucción de Jehová que era, apártame lo mejor. A Dios no le importa la economía, no le importa el bienestar de otras cosas. Él solamente quiere que se ejecute y se haga lo que Él ha dicho que se hiciera. Él dijo, destruye todo, no dejes nada. Pero podemos ver que hizo lo que Él creyó conveniente para hacer, perdonando la vida a Amalek. Entonces, ¿cuál era la intención de Saúl? No era agradar a Dios, no era obedecer a Dios, era tener sus propios intereses, porque se ha de haber puesto a pensar, si yo le perdono la vida a un rey que tiene mucho ganado, que tiene mucha riqueza, pues me va a dar una parte de ella por haberle perdonado la vida. Pero a Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa la economía. A Dios le interesa que nosotros seamos fieles y le obedezcamos. Así que dice el 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, me ha dado la espalda, me ha traicionado y no ha cumplido mis palabras. Y se apasa- apesaduró, pesadumbró Samuel y clamó a Jehová en aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Samuel, Samuel ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido, oigan lo que estaba diciendo, hasta mentiroso este hombre. Ay, poderoso Dios. Miren que hasta mentiroso se vuelve la persona cuando viene a desobedecer y pretende que ha hecho lo correcto. Permítame, que estas letras tan pequeñas y me pierdo. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué bramido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Miren, ya no dice mi Dios, dice tu Dios. Entonces podemos ver cómo aquí hace un rechazo. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, Alamaizo, no has sido hecho gente de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, le estás diciendo en otras palabras, tú no eras un don nadie, tú no tenías nada, pero Dios te puso como rey. O sea que te sacó de lo vil para tener prosperidad,
pero mira tú cómo le vienes a pagar. Y Jehová te envió, le dice, en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has oído la voz? No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Mire, y aquí está el peligro de nosotros, que por inclinar nuestro rostro a los bienes materiales, a las riquezas, podemos estar desviándonos del propósito de Dios y de dejar de escuchar la palabra que Dios nos dio para que pudiéramos ir a hacer su obra. Amaiso. Tenemos que aprender a escuchar exactamente las instrucciones de Dios y irlas a cumplir tal cual Él nos encomendó y no creer de que, wow, pero es que este es un millonario que me mandaron a destruir. Mira, yo de aquí puedo recibir bienes. ¿Cuántos ministros en este tiempo nos están desviando de cumplir la palabra de Dios? Cuando Dios le da una palabra de exhortación fuerte para una persona, pero dicen, uy, no, yo no le puedo hablar a esa persona tan fuerte porque es un ejecutivo, es un presidente, yo no le puedo dar esa palabra tan fuerte. Entonces allí estamos haciendo desobediencia, como vemos en este caso que Saúl hizo, ¿verdad? Porque no cumplió las instrucciones, pero él mintiendo dice, he cumplido con la palabra de Jehová, cuando mismo Jehová había dicho, me ha desobedecido. Y muchas veces así podemos estar en estos tiempos, mi amado hermano, así que tenemos que tener cuidado, escudriñémonos. ¿Estamos haciendo las cosas realmente que Dios nos manda hacer o estamos haciendo lo que a nosotros nos conviene por algún interés? Y aquí hay un sumo cuidado que debemos de tener. Y mira lo que sigue diciendo. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, el rey de Amalek. Dios no le dijo que trajera al rey. Entonces me está diciendo que ha obedecido, pero Dios no le pidió que trajera al rey. Y él dice que se lo trajo. Y he destruido a los amalecitas. Cree que por haber destruido al pueblo, pero no al rey, cumplió. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, Jarramaizo, aquí preste atención. Estas palabras, porque son las que Jehová le puede estar diciendo a usted el día de hoy, si usted no está haciendo las cosas tal cual Dios le mandó que lo hiciera. Y le dice, se complace Jehová tanto de holocaustos y de víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. O sea, que le está diciendo, Saúl, ¿tú crees que tú le estás agradando a Dios por haber hecho estas cosas en vez de haber cumplido exactamente su palabra? Él, ¿tú crees que se va a agradar porque le estés matando esos animales gordos, hermosos? No, porque sabemos que en la antigüedad se hacían sacrificios de animales a Jehová, pero no de esta clase de animales que eran anatemas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado qué sacrificio le estamos dando a Dios, porque esto no se trata solo de cumplir un sacrificio, sino que de algo que le agrade al Señor, que nos haya costado a nosotros, porque eso es un esfuerzo y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos ofrezcamos como un sacrificio vivo en obediencia a Él. Entonces le hace ver Samuel a Saúl que no se agrada a Dios de eso, de esos sacrificios, pierde un anatema, que vienen de pecados, que vienen de ídolos. Entonces tenemos que tener cuidado qué sacrificio le queremos dar. Y le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es como Pedro dijo,
¿verdad? Que es mejor obedecer a los hombres antes que Dios. Entonces aquí vemos que Samuel se lo recalca a Saúl diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, oigan bien, prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Miren qué tremendo. ¿Cuántos siervos de Dios están perdiendo en este tiempo privilegios que antes tenían? Y no solo pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Por qué? Porque han desviado la mirada de lo que realmente Dios quiere de nosotros, que hagamos nosotros para Él en obediencia. Por eso muchas veces tenemos que estar prestando atención a la palabra que Jehová nos envía a hacer. Pero esto no se queda aquí. Aquí vamos a entrar lo que es el título del tema. No esperes recompensa del cielo desobedeciendo a Dios, porque este Saúl quería ser reconocido, quería recibir recompensa a Ramay Shokenda de Bacanda del cielo, trayendo esa desobediencia y todavía metiendo la mentira, que había cumplido con lo que Dios le había enviado, cuando no era eso. Y mire lo que dice aquí. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Aquí se puede ver aparentemente que él reconoce que hizo lo malo, no obedeció a Dios, pero preste atención aquí. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí en la voz de ellos, Abba y Shekenda. Por eso Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios que los hombres, porque los hombres nos van a desviar de la verdad de Dios, porque ellos no tienen el conocimiento que tiene el Señor y no saben por qué Dios los manda a hacer lo que nos manda a hacer. Por eso podemos ver aquí que él se está justificando y diciendo, espérate, pero es que yo temía al pueblo y tenía que obedecer lo que el pueblo me dijo. Y entonces, ¿a dónde queda el obedecer más a Dios que a los hombres? Si aquí podemos ver que él cambió palabra de hombre y desechando la palabra de Dios. Cuando nosotros debemos de ser todo lo contrario, abrazar, atesorar esa palabra que Dios nos da y desechar la palabra del hombre, porque el hombre siempre nos va a fallar. El hombre nos va a llevar a cometer pecados delante de Dios, porque nosotros no sabemos qué vivir tiene ese hombre, ¿verdad? Detrás de las paredes. Porque en la congregación muchos ministros se ven de una manera, pero afuera son otra, llevando una doble vida. Entonces, por eso es que no podemos confiarnos y dejarnos guiar por hombres. Tenemos que estar asegurados de que esa persona esté llena del Espíritu Santo, que camine con dirección del Espíritu Santo para que pueda ser nuestro guía. Así que tenemos que prestar mucha atención en esto, porque podemos ver tantos herejes en estos tiempos predicando las palabras de Dios y haciendo actos que lamentablemente deshonran a Dios. Yo no sé si usted ha visto esos videos de pastores haciendo cosas que lamentablemente no glorifican el nombre de Dios. Pero que el Señor tenga misericordia. Si tú eres uno de esos que te desviaste porque te dejaste influenciar de otra persona o abrazaste tus propios intereses, te arrepientas, porque la palabra de Dios viene a tiempo. ¿Para qué? Para que recapacitemos, como estamos delante del Señor, nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con el Señor y nos apartemos sobre todo. Apartémonos del pecado, apartémonos de la desobediencia, porque si hay algo más hermoso de nuestro amado Señor Jesucristo, es que Él nos perdona cada falla que nosotros tenemos, pero no podemos seguir en los mismos errores. Te perdona y lo vuelves a cometer, lo perdonas y lo vuelves a cometer.
apartémoslos de aquellas cosas que nos están haciendo perder el reino, como lo hizo Saúl. Entonces mira lo que sigue diciendo aquí. ¿Cómo toma Dios? Aquí quiero que prestes atención. ¿Cómo toma a Dios estas acciones? Por eso le dice, ciertamente el obedecer a Dios es mejor que prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que estarte deleitando con la pura carne. Porque como pecado de adivinación es la revelación. Revelarnos a Dios, miren que es un gran pecado, mis amados hermanos. Y la toma Dios como adivinación, como brujería. Y los ídolos e idolatrías como obstinación. Por lo tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces aquí vemos más adelante donde él reconoce que pecó. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Entonces podemos ver aquí algo que supuestamente se puede decir, wow, Saúl se arrepintió, Saúl pidió perdón. ¿Y por qué no lo perdonaron? Pues presta atención. Le dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, se le asió a la punta de su manto, o sea que arrebató la punta de su manto para la punta de su manto y este se rasgó, o sea, se rompió. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para arrepentirse. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres, Hayamaiso. Y aquí está el tema. Este quería ser honrado aún estando en la desobediencia, haber desobedecido a Dios. Y miren cómo le dice, oh poderoso Dios. Él hace como que reconoce su pecado. Yo he pecado, dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Podemos ver que qué tremendo es que aun cuando nosotros sabemos y reconocemos que sí le fallamos a Dios, aún querramos la recompensa de los hombres. Porque él dice, ¿verdad? Te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo. Qué tremendo es que aún cuando estemos desviados del camino del Señor, que estemos caminando en la desobediencia hacia Dios, todavía estemos pidiendo honra. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Hay hombres que fueron puestos por hombres y queriendo honra de Dios, desobedeciendo, pero queriendo la recompensa del cielo. Quieren bendición económica, quieren protección física, quieren viajes por el mundo, ir a predicar, quieren su familia bendecida, pero caminando una vida de desobediencia. Mira lo que nos dice en el libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Y dice, por lo tanto, dice el Señor, oh Jehová, Dios de Israel,
de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados, o sea, los ancianos, como tus descendientes, los que están naciendo, me sirvan siempre. Yo, el Señor, afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Qué tremendo es estas palabras que Jehová le daba a Elí, porque Elí también fue alguien que deshonró al Señor, porque Elí no honró al Señor ni aún con sus hijos. Elí miraba el desorden en su casa, en la casa de Dios, y no puso un orden. ¿Cuánto en este tiempo ministros, pastores, profetas, evangelistas, maestros, aquellos que tengan esta congregación saben que sus hijos están en pecados, pero aún los tienen en el altar sirviéndole al Señor? Es que mi casa y yo vamos a servir al Señor, aunque mis hijos anden en pecado, aunque mis hijos anden en adulterio, fornicación, robando, mintiendo, ellos pueden estar sirviendo al Señor. Basta ya, mis amados hermanos, ministros del Señor, de querer pretender honrar a Dios cuando lo estamos deshonrando. Y este tiempo el Señor va a venir a cortar todo aquel árbol que no da buen fruto. Y luego después decimos, wow, cómo murió el hijo del pastor, cómo murió la hija de la pastora. ¿Por qué? Porque andaban en la desobediencia. Porque muchas veces metemos el juego extraño en el altar de Jehová. Dios se agrada de eso. Dios se agrada del holocausto. ¿Usted cree que Dios va a agradarse de que mis hijos sirvan? Y yo sabiendo que mis hijos están en pecado, que mis hijos tal vez no quieren estar sirviéndole al Señor, pero porque yo quiero pretender de que yo y mi casa servimos a Jehová. No vivamos de apariencia. Vivamos con temor y reverencia a Dios, al Espíritu Santo. Y podemos ver aquí que Elí no tuvo esa reverencia de corregir a sus hijos. Ministro, si usted tiene hijos en el altar adorando, pero usted sabe que están en desobediencia, que detrás de usted mienten, roban, andan en alcohol, en drogadicción, pero porque usted quiere tener una apariencia de que, ay, es que yo soy pastor y mis hijos tienen que estar en la casa de Dios, pero que están en pecado, pero como nadie lo sabe, solo yo lo sé. Ay, amaizo. ¿Usted cree que eso le va a perdonar la vida a sus hijos? No se las perdonaron a los hijos de Elí. Los hijos de Elí murieron por el pecado y Elí tuvo su consecuencia también. En este tiempo había cesado la palabra de Dios porque Dios no va a dar palabra donde está el pecado. Muchas veces personas se conectan a las redes sociales no queriendo escuchar estas palabras, sino queriendo escuchar profecías. Hable, profeta, fluya, profeta, dame una palabra. Yo estoy esperando palabra del Señor y caminando en desobediencia, en rebeldía, pero queriendo que Dios le hable. ¿Y qué es lo que están escuchando? Palabras de hombre y no palabras de Dios, porque Dios no le habla a un desobediente. Dios no le habla a aquellos que caminan en el pecado. Y así pues fue como sucedió aquí con los hijos de Elí. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, voy a leer desde el 27. Cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé ante tus antepasados. O sea que yo me hice, yo me presenté delante de tus antepasados cuando eran esclavos del faraón de Egipto. Y elegí a tus antepasados, a Aarón de entre toda la tribu de Israel, para que fueran mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar y quemara incenso y vistiera del chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces
¿Por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Ay, amai soquenda. Yo no sé a quiénes le va a hablar el Señor con esta palabra. Riemai soquía. ¿Por qué le estás dando a tus hijos la honra que soy yo el que debería de tener esa honra? ¿Por qué desprecias mi palabra por querer recibir las palabras de tus hijos? ¿Por qué les das, dice, más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de mis ofrendas y mi pueblo de Israel. Porque podemos ver que los sacerdotes recibían las ofrendas que venían para la casa de Jehová, porque de ahí se sostenían ellos. Por eso es que el pastor o los ministros pueden vivir de las ofrendas y de las cosas que entran al templo porque era algo que Dios había establecido. Pero Dios les hace ver, espérate, a pesar que te has engordado de todo lo que has comido, de todo lo que has obtenido, porque ha llegado aquí y así me estás deshonrando, dándole mejor honra a tus hijos que lo estás viendo cometer pecado, pero los quieres tener metidos en mi altar, deshonrando mi nombre, porque es el nombre de Jehová que estamos deshonrando. Por lo tanto, dice Jehová, Dios de los ejércitos, prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honren y a los que me desprecien, los que me despreciaren y a los que me menosprecien. Lo voy a volver a leer. Jehová, Dios de Israel, dice, prometí que los de tu rama, o sea, los de tu linaje, de la tribu de Leví, me sirvieran siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Por eso el tema de hoy, no esperes recompensa del cielo desobedeciendo a Dios. Dios no va a recompensar tu sacrificio de predicar, de ir por las almas cuando estás en desobediencia, haciendo lo que Dios lo toma como pecado. Llegará el tiempo, escucha bien, cuando pondré fin a tu familia, Ima Sokota Rabakanda, para que ya no me sirvan en el santuario. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Ay, amaizo. ¿Cuántos ministros no han perdido sus hijos en accidente, que los han matado con violencia? Han perdido la vida bruscamente, porque aquí se cumple esta palabra que el Señor dio a Elí. ¿Por qué? Porque no quisieron corregir a sus hijos. Y sus hijos morirán, dice, de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien servirá y hará lo que llore más soquita rabasaya. Yo deseo, dice Jehová, remai soquenda. Yo siento la presencia del Señor. Urramai soquenda. Porque esta palabra no sé a qué vida va a llegar.
pero es para que prestes atención y empieces a corregirte como padre, para que empieces a instruir a tus hijos correctamente con la palabra del Señor, para que evites la muerte violenta sobre tus hijos por tenerlos en el altar con pecados ocultos, queriendo tapar el sol con un dedo. Amados hermanos, hermanas, amigos, no pretendamos aparentar algo que no es, porque los ojos de Jehová lo ven y es a Él que le vamos a rendir cuentas. Por eso no nos debe de preocupar lo que diga el hombre, lo que piense el hombre, sino lo que diga y piense Dios. Porque dice la palabra que no temamos al que pueda matar el cuerpo, sino aquel que puede matar el cuerpo y el alma, y ese Jehová de los ejércitos. Y entonces mira lo que dice Jehová. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo, no lo que él desee. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán para siempre mis sacerdotes, para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida, y dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Entonces yo te pregunto en esta hora, amado pastor, amado líder, siervos, profetas, apóstol, maestros, que llevamos la palabra del Señor en sus altares. ¿Estamos obedeciendo a Dios para querer recibir la recompensa del cielo o le estamos desobedeciendo? ¿Estamos honrando a Dios con nuestras vidas, aún con las vidas de nuestros hijos, o lo estamos deshonrando? Es tiempo que empecemos a alinear las cosas. Si tus hijos, que tú sabes que están en pecado, no los pongas a predicar, no los pongas a dirigir, no los pongas a cantar, porque juicio estás trayendo sobre ellos. Mira lo que Jehová dijo: lo haré notorio, remaizo, para que todos sepan de que Él los quitó porque no le honraban. Así que recordemos este tema: no esperes recompensa del cielo desobedeciendo a Dios. Mira estos hombres queriendo recompensa, pero lo que tuvieron fueron desgracias por haber desechado la palabra de Dios, por haber puesto primero su ego, su yo. Así que tengamos cuidado también aquellos profetas que están en las redes para que les estén enviando ahí dinero y profetizando, abusando del don, cuando Dios muchas veces no los manda a dar palabra. Hay que tener sumo cuidado porque estamos siendo desobedientes. Porque hay quienes están abusando del don. Es que Dios me muestra, yo puedo hablar, yo esto. Ayúdeme con esta ofrenda. Tóquele ahí. Tengamos cuidado. Recuerda que el caminar en Cristo es caminar en un monte minado. Hay que andar con sumo cuidado, suma reverencia al Señor. No pretendamos que solo somos cristianos de nombre. Tenemos que ser cristianos con nuestro ejemplo, con nuestro vivir. Siempre he dicho que nuestras palabras concuerden con nuestras acciones. ¿Va a haber momentos de desvío? Sí, va a haber momentos de desvío, porque somos humanos. Pero que eso no te lleve a desobedecer a Dios, no te lleve a pecar contra Dios. Y aquí podemos ver una triste realidad que vivió Elí por no corregir a tiempo sus hijos, dejándolos que estuvieran en el altar de Jehová, sirviendo, pero viviendo una vida de desorden. Dios no se complace por aquellos que se suben a predicar bonito, no,
se complace de que tengamos una vida primeramente de santidad. Que la santidad, que no andemos cometiendo pecados, que no andemos con la mentira, la lujuria, la envidia, la maldad, sino que nuestros pensamientos siempre estén limpios para el prójimo y aún para nosotros mismos. Y si queremos honra del Señor, honrémosle con nuestro testimonio, honrémosle obedeciendo su palabra. Y es así como vamos a tener recompensa y no vamos a perder ese reino del Señor que está pronto por venir. Cristo está a las puertas, mis amados hermanos. Cristo viene pronto. Y yo te pregunto, ¿cómo te encontrará? ¿Te encontrará sirviéndole honradamente? ¿O te encontrará queriendo abusar de los privilegios que el reino de Dios da? Tengamos un límite. Aprendamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos y no lo que nosotros querramos. Aprendamos a vivir el proceso de escasez sin querer tomar algo que no nos corresponde. Dios nos va a honrar a su debido tiempo. Simplemente tenemos que resistir la prueba. Y así dice la palabra que recibiremos la corona de vida. ¿Qué te importa más? ¿Ser reconocido aquí por el hombre? ¿Ser aceptado aquí por el hombre? ¿Pero ser despreciado por Dios? ¿O al revés? ¿Recibir las honras de tu rey? ¿Recibir esa recompensa, ese galardón que nos espera? ¿O querer algo temporal que ofrece este mundo? De ti depende, de mí depende. Así que espero que esta palabra te haga meditar, te haga autoexaminarte y examinar a tu familia, porque vemos aquí el decreto que el Señor le dio a Elí para su casa, para su familia. Y a ti, hombre, como sacerdote, levántate, deja de estar en pecado, en adulterio, en fornicación, desviando a otras personas y dañando tu propio hogar. Vive en esa vida que agrade a Dios en santidad, en respeto, en revelación, porque el juicio se acerca. Esto que le pasó a los hijos de Elí viene para la casa de Dios a Ramais. El Señor me decía, voy a empezar a limpiar mis altares, porque han abusado de la misericordia, de la gracia. Pero el hacha ya está puesta sobre todo árbol que no dé buen fruto. Y espero que ese árbol no seas tú, que ese árbol no sean tus hijos. Por eso empieza a alinearte, empieza a hacer las cosas que Dios te manda hacer y no las que tú quieres hacer. No pongas tu mirada en las ofrendas. No pongas tu mirada en las mujeres que llegan sensualmente a la congregación, a los hombres, para hacerte caer en pecado. Resiste al diablo y de vosotros huirá, nos dice Santiago. Y muchos están cayendo en ese pecado que tenían los hijos de Elí. Y te repito lo que el Señor dijo aquí. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu casa para que ya no me sirva en el santuario, en el sacerdocio, perdón. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Y espero que esta palabra de verdad nos traiga conciencia. Nosotros que amamos a nuestros hijos, corrijámoslo. Hagámosle ver lo que está bueno y lo que está malo. Inculquémosle el temor a Dios. Tal vez no van a ser perfectos, pero si tienen un poco de temor a Dios, se van a abstener de hacer cosas que ellos lo van a entender que se están sobrepasando del límite. Pero va a depender de ti, va a depender de mí, cómo lo estemos haciendo y lo estemos guiando. Aquellos pastores que están guiando a personas en las congregaciones, vive una vida de santidad. ¿Cuántos pastores no se están dejando engañar por seducciones, por engaños?
por la lujuria, por la avaricia, y han dejado de hacer correctamente lo que Dios les ha mandado hacer. Alíñate, porque el juicio comienza por casa. Ama eso. El juicio comienza por casa y ya ha comenzado. Dios ha empezado a cortar muchos ministros que aparentemente en la congregación los super ungidos, pero afuera acostándose con otra persona que no es su esposa. Basta ya, te dice el Señor. No sigas ensuciando mi santuario. Apártate del pecado y vivirás. Es tiempo de ponernos a cuentas. Cristo viene. No sabemos el día ni la hora. Será en un abrir y cerrar de ojos en segundos. ¿Cómo te hallará? ¿Cómo hallará tu familia? Empecemos a preocuparnos. Porque el Señor trae juicio. El Señor decía, voy a comenzar a hacer como hice con los hijos de Aarón cuando metieron fuego extraño. Así que espero que meditemos en esta palabra y estemos atentos. Un sueño que me daba en la mañana el Señor es que me hacía sentir y oía una voz que me decían, corre, corre a tu casa, porque algo fuerte viene. Y en mi espíritu podía sentir que se avecinaba algo, pero no sabía qué era. Sentía como que venía como viento fuerte, pero a la misma vez sentía que eso incluía muchos demonios. Viene mucha maldad, viene mucha muerte. No sé si lo que venga sea un huracán, un tornado. Solo sentía en mi espíritu en el mismo sueño como que era un viento tan fuerte que las casas se iban a arrancar. Y que era un momento para estar intercediendo en las habitaciones, clamando. Clamemos por misericordia. Los juicios han comenzado y no se van a detener. Apartémoslos del pecado y de la maldad y de la desobediencia. No esperemos recompensa desobedeciendo a Dios. Dios honra a los que le honran. Hónrale con tu vivir. Hónrale con tu hablar. Modela a ese Cristo que mora en ti a través del Espíritu Santo. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga, que esta palabra pueda caer como una semilla en tu corazón, pueda germinar, la puedas poner por obra en tu casa, en tu vida, junto con tu familia. Así que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Y cierro con una oración. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, he dado tu palabra, Señor Ramaiso. Te pido, Señor amado Padre, que guardes las vidas de cada oyente, Señor, y que esta palabra estremezca su espíritu, Remaiso Kenda, para que ellos puedan, Señor, entender, Padre amado, de que el tiempo se acaba, Señor. Que puedan, Señor amado Padre, apartarse del mal camino, Señor, que si están en desobediencia, Señor, se afirmen, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Señor, en esta hora una cobertura, Señor, por cada ministro, Padre de la gloria. Pido una cobertura, Señor amado Padre, por sus hijos, por su familia, Señor. Si hay un Elí aquí, Padre de la gloria, que se pueda levantar, Señor. Si hay un Samuel aquí que le revele a Elí, Señor, lo que tú estás hablando, Padre de la gloria, para que pueda apartar a sus hijos de la muerte, Padre, de aquello que tú has destinado que viene, Señor, Padre, para aquellos desobedientes, Señor, puedan ser librados. Amanso kenda rabakaya, ereremaiso kenda ribababaiso. En el nombre de Jesús, Padre, líbralos, Señor, de la muerte. Líbralos, Señor, de toda enfermedad, Señor amado Padre. Ayúdalos, Señor bendito Rey. Renueva sus fuerzas, papá. Aquellos que están cansados, porque hay muchos ministros cansados, manso kenda. Hay muchos que sienten que ya no pueden más, Señor, que la carga es mucha, Señor amado Padre.
Hay muchos que se sienten como se sentía Moisés, Señor amado Padre, con pueblos rebeldes, maizo, kenda, rabacanda, que solamente se quejan, critican, maizo. Ayúdalos, Señor amado Padre. Pon un Aarón y un Ur, Señor amado Padre, que levante sus brazos cansados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, papá, ayúdalos, Señor. Aquellos siervos, Padre amado, que quieren seguir siendo obedientes, Señor, que quieren seguir haciendo tu obra, Padre amado, pero que se han cansado, Señor amado, Padre. Aquellos que el enemigo los ha atacado con enfermedad, Señor, hoy sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor amado Padre, envía a esos ángeles ministradores de salud a tocar esos cuerpos, Padre de la gloria, para que recobren fuerza en Amaizo. En el nombre poderoso de Jesús. Oh poderoso Dios, sopla vida en cada hueso seco que se encuentre en cada congregación, papá. Aquellos que quieren servir, pero no quieren, a la vez están con doble ánimo, que quieren y no quieren, Señor. Trae un despertar, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, poderoso Rey. Te pido por los hijos de los ministros, Señor amado Padre, guárdalos, cúbrelos, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están en pecado, Señor, y que están en esos altares, Señor, sirviendo, Padre. Que pueda entender este pueblo, Señor, que tú no buscas, Señor amado Padre, esa clase de holocausto, Señor amado, bendito Dios, sino que quieres integridad, santidad, remaizo, que tú quieres obediencia, Señor. Ayúdanos a obedecer más tu voz, Señor, que a los hombres, papá. Porque de todas maneras es a ti a quien se le dará cuentas y no al hombre, Señor. Te pido que cubras y guardes este pueblo, Señor amado Padre, en el nombre de Jesús. Tu misericordia los alcance aún. Porque muchos perderán la vida, Señor. Muchos morirán. Muchos morirán en desobediencia, Padre Ramaizo. Muchos van a perder la vida, Señor, ten misericordia. Porque tú has comenzado a limpiar tu casa. Ayúdalos, Señor. Apártalos del pecado y de la maldad. Que se puedan poner a cuentas contigo antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, Señor. Los pongo delante de ti, Padre de la gloria, para que ellos comiencen a escuchar tu palabra, Señor, y puedan obedecerla, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que ya no quieran, Señor, seguir en sus propios caminos, que los está llevando a la muerte y a la condenación eterna. Apártalos, Padre. Si hay alguien en esta mañana, Padre amado, en esta tarde que no te conozca, Señor, y te quiere recibir como Señor y Salvador, simplemente dile, mi amado hermano, hermana, amado Señor Jesús, reconozco mis pecados y te pido perdón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque reconozco que he pecado contra ti, pero ya no quiero ser igual. Quiero que me hagas una criatura nueva. Yo quiero estar preparado para tu venida, preparada. En el nombre de Jesús. También tú, si te has apartado, dile, Señor Jesús, reconozco que me aparte. Y hoy te pido perdón. Quiero que me limpies, porque como la puerca vuelve, dice, Señor, al lodo, y el perro al vómito, Señor, así lo he hecho, pero hoy me reconcilio contigo y te pido perdón. Y te pido nuevamente que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Padre amado, porque siempre nos das una oportunidad. Guarda, Señor, este pueblo, guarda los hijos, Señor, de cada pastor, Señor, amado Padre. Cada necesidad sea supliéndola a usted en esta hora, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús.
Que este pueblo se empiece a alinear con tu palabra, Señor, y que ya dejen de buscar profetas, que busquen esa profecía exacta que es tu palabra, Señor, y vivirla, poniéndola por obra, Padre amado, para que nos libre de esa condenación eterna, de ese lugar, de ese lago de fuego, papá. En el nombre de Jesús, trae entendimiento, trae sabiduría, trae la revelación, Padre amado, para que el entendimiento, Señor amado, Padre, sea abierto, Señor. Toda mente embotada, Señor amado Padre, cae por tierra en el nombre de Jesús. Todo manto, oh Señor amado, todo velo en los ojos es quitado en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias te doy, mi amado Rey. Levanta a aquellos que han caído, Señor. Ayúdales a entender, Padre amado, que el tiempo se acaba, que si mueren en su pecado, Señor, no habrá recompensa, sino que un horrendo juicio que vendrá sobre ellos. Perdona, Padre amado, esta humanidad de todos los pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Espero que tengamos conciencia, espero que meditemos, espero que esta palabra germine en su corazón. Sobre todo, pongámosla por obra. Empecemos a hacer las cosas correctas si queremos recibir esa recompensa del Señor, esa honra, recordando que Dios honra a los que le honran y exalta a los que se humillan. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga y como siempre te saluda tu hermana y amiga Claudia Fiallos. Que Dios te bendiga y pases una hermosa tarde. Bendiciones.